Buenos días, amigos y amigas televidentes, un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. En esta primera parte nos acompaña don César Zamora, un buen amigo, especialista en temas de energía, con quien queremos conversar cómo ha avanzado en los últimos meses Nicaragua en este tema, un tema ligado a los precios del petróleo, un tema ligado a las crisis internacionales. Como me decía el otro día un amigo, cuando allá estornudan, aquí nos resfriamos, nos da bronquitis. ¿Cómo nos pone a Nicaragua estas situaciones de crisis internacionales ligadas, vuelvo y repito, al tema del petróleo? Con esto vamos a estar conversando con don César Zamora. En la segunda parte del programa nos acompañará José Dan Aguerri, presidente del COSEP, con quien estaremos conversando alrededor de un tema que tiene preocupado al país entero, sobre todo a sectores productivos, como es el tema de la sequía y lo que se está haciendo alrededor de este tema. Ese y otros temas estaremos conversando con José Dan Aguerri. Buenos días, don César, un gusto que nos pueda acompañar como siempre. Doctora Castillo, muy alegre de estar aquí en su programa el día de hoy. Muchas gracias. Don César, como decía yo al inicio, ¿cómo nos colocan las crisis internacionales que golpean fuertemente las economías del mundo y en zonas en las que el petróleo es un tema vital? Uno puede decir en aquellos lados el conflicto Israel-Palestina, que tiene que ver con el petróleo, tiene que ver por esa zona del mundo, es decir, la inestabilidad, las bolsas de valores caen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuéntenos. Yo creo que, como hemos dicho siempre, Nicaragua está excluida de los acontecimientos internacionales y lo que hay que hacer en el largo plazo es buscar de alguna manera fortalecer la estructura económica del país para aguantar mejor lo que nos viene de afuera, ¿verdad? Que por lo general son golpes a la economía nacional y por ende al bolsillo de todos los nicaragüenses. Y yo creo que en el tema energético Nicaragua hoy está más preparada que hace 10 años para resistir un golpe externo en los temas de los precios de energía y fundamentalmente eso tiene un poco que ver con el cambio de la matriz energética en el país. Hoy ya estamos con una matriz que llega al 52-53% de la generación eléctrica nicaragüense con recursos nacionales y dependemos menos de el búnker. También por diferentes situaciones, el precio promedio de compra al que se estaba programando para este año, el precio del búnker, que andaba alrededor de $100, el precio promedio en este año anda alrededor de $87, y en los últimos meses hemos visto una reducción en el precio internacional del búnker, lo cual hace que la tarifa en este año no vaya a sufrir ningún escalamiento. Y eso es positivo para la economía nacional. Pero es una reducción, don César, que no lo vemos. En los precios del combustible. No, dije que no iba a haber aumentos. No. Cuando usted dice una reducción en el precio internacional y que el promedio va a terminar en 87. Que va en lo que va del año, en 87. En lo que va del año. Nosotros nos preguntamos, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿por qué esto no se traduce en los precios del combustible o en la factura de energía eléctrica que llega a los hogares nicaragüenses? Porque es un sector deficitario. Hay, en primer lugar, robo de electricidad en el país. El 20% de la electricidad que se genera en el país de alguna manera se pierde por problemas técnicos, alrededor del 10%, y 10% a través del hurto de ¿Se ha reducido el robo entonces? Aparentemente se ha reducido en un 2 o 3% en los últimos 3 años, lo cual es positivo, y también a la distribuidora le han reconocido más el porcentaje de pérdidas, ¿verdad? Que de alguna manera terminamos pagando todos, ¿verdad? A través de subsidios cruzados y donde pues la energía es cara en Nicaragua, ¿verdad? Eso es algo con lo que vamos a tener que vivir en
en los próximos 4 o 5 años. No hay, al menos que pase algo dramático con la reducción de los precios de los hidrocarburos, no hay para dónde correrse y hay que ir cambiando y haciendo más eficiente el parque de generación eléctrica del país. Durante la reciente visita del secretario general de Naciones Unidas, en la cuenta del vocero del señor Ban Ki-moon, se dijo que para el 2028 Nicaragua aspira a haber cambiado su matriz energética o por energías renovables, el 97% de la energía que se genere. ¿Esto es así, don César? Es decir, ¿vamos encaminados a eso? Estamos hablando de 14 años. Estamos pues todo va a depender de qué suceda con Tumarín, ¿verdad? Tumarín es el proyecto que ha frenado el desarrollo de nuevas tecnologías en el país, porque es un proyecto demasiado grande. Ojalá que se implemente. No sabemos qué va a pasar, pero todo ese sinnúmero de proyectos que están para desarrollarse han estado al margen de seguir desarrollándose en espera qué va a pasar con Tumarín. Pero sí hay un sinnúmero de proyectos y de recursos que Nicaragua tiene para buscar el cambio de matriz energética en el país, ¿verdad? Pero no es solo ahora cambiar la matriz, sino buscar recursos que sean competitivos en el mercado centroamericano, ¿no? Necesitamos energía mucho más competitiva para desarrollar al país. Hablando de recursos y de... tuve aquí la semana pasada al doctor Francisco Aguirre Sacasa, y una de las cosas que me mencionó a propósito de un artículo que él publicó en el diario La Prensa es energía generada a partir del carbón. Correcto. Tumarín, dice el doctor Aguirre Sacasa, son 1.200 millones de dólares. Esto sería un proyecto que él propone. Costaría, me dice, la mitad de lo que costaría Tumarín. ¿Es esto viable? ¿Es esto posible? Claro que es viable. Lo que propone el ex canciller Francisco Aguirre es algo que se está haciendo en Guatemala y que se está haciendo en Panamá. ¿Ha dado buenos resultados? Ha dado buenos resultados. Le cambia, es un componente más de la matriz energética de los países y te saca de la dependencia de hidrocarburos. El carbón es el recurso más abundante energético en el mundo y hoy está siendo sustituido en los países desarrollados por gas, que es un poco más barato, pero que es difícil de transportar. Sin embargo, yo creo que el carbón como opción para Centroamérica es un recurso competitivo y que le daría al país energía firme a precios competitivos. Aquí lo que Centroamérica requiere es energía que sea constante. Por ejemplo, el viento no es constante, los proyectos hidro no son energía firme, y el tema del carbón yo creo que es algo que ya se ha planteado en el país y que requerirá de un nuevo estudio, pero todo dependerá de qué pasa con Tumarín. Como les digo, Tumarín es lo que determina el futuro energético del país de cara a las inversiones y a lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque ya en el pasado hemos cometido, una vez que uno instala 1 megavatio, tiene que estar convencido y claro de que va a vivir con ese recurso por los próximos 15 años, ¿verdad? Entonces la planificación de largo plazo determina precios y situaciones. Entonces si entra Tumarín, otros proyectos ya no van a entrar a poderse elaborar y vamos a tener que vivir con los precios de Tumarín. Tumarín va a ser el que va a determinar el futuro de los precios en energía en el país. Entonces, César, ¿usted cree que, porque yo siento que la gran mayoría coincide en que Tumarín ha sido como un proyecto fallido? Es decir, ya tenemos años con esto que Tumarín, que no se ponen de acuerdo, que si no sé cuánto, que si los brasileños, que si no sé qué. Si yo siento que Tumarín es un proyecto que no termina de arrancar, en detrimento
del país. Es decir, ¿usted qué piensa de eso? Es decir, Tumarín, ¿lo deberíamos de descartar a Tumarín? Yo no sé. ¿O hay mucha plata de por medio? Es una decisión del gobierno, es una responsabilidad del gobierno. Lo que sí hemos visto en otros países de Centroamérica es que cuando un proyecto se pone a negociar y no entra a tiempo, tiene que pagar una multa por no haber entrado en los días que iba. Eso es lo que generalmente sucede en otros países y ayuda de alguna manera a que el desarrollador tenga los incentivos de terminar el proyecto lo más pronto posible, ¿verdad? Sin embargo, no se ha siquiera terminado la negociación del proyecto y entonces pues de alguna manera esto hay que irlo definiendo lo más pronto posible para que si se haga, bienvenido el proyecto, pero que si se va a seguir retrasando, pues hay que buscar alternativas y que las alternativas no sean nada más para tapar un hoyo, sino que tiene que, porque no se termina tapando un hoyo, cualquier solución a este proyecto es energía con la que vamos a tener que convivir por 15 años, ¿verdad? Entonces las soluciones por lo general suelen ser caras. Y esto le ha sucedido al país por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces es importante que se vaya planificando el futuro de las inversiones del sector. Vienen con muy buen dinamismo, se ha reconocido a nivel internacional lo que ha hecho y ha logrado Nicaragua en temas de cambio de matriz y de incorporar a mayores nicaragüenses acceso a la electricidad eléctrica. Entonces, se han hecho muy bien las cosas y esperamos que sigamos con una mentalidad clara de que el futuro lo determina los buenos niveles de confianza que hay entre el sector privado y el gobierno para invertir en generación eléctrica en el país. A propósito de los niveles de confianza entre gobierno y empresa privada, hay una comisión de energía que funciona en este acuerdo, en esta concertación entre la empresa privada y el gobierno. ¿Qué es lo que hasta el momento ha salido de esta comisión alrededor precisamente de todos estos temas? Bueno, desde hace 7 años hubo una reunión de las autoridades del gobierno, el ministro Rapachol y el sector privado, en donde nosotros le entregamos un documento por medio del COSEP, en donde nos comprometimos a que si se seguían políticas de defensa del mercado eléctrico nicaragüense, el sector privado estaba dispuesto a invertir en el país. Y yo creo que el 80% del cambio de la matriz energética ha sido por empresas privadas que lo han hecho, que la están operando y que le han dado estos resultados a Nicaragua. Entonces, y ahí ha habido inversión mucha en energía de viento, ha habido también una importante inversión en temas de geotermia, ha habido mejoras de eficiencia en temas de cogeneración y también hay un proyecto de energía hidro en el país, lo que ha mejorado la matriz energética del país, ¿verdad? Y esto en un 80% ha sido producto de la inversión privada en el país, ¿verdad? Entonces, de cara al futuro, lo que estamos planteando es que al estar Nicaragua en el centro de la demanda y al tener una distribuidora completamente contratada, que es importante que nosotros veamos a Nicaragua como un centro para atraer inversión, para exportar energía al mercado regional centroamericano. Es un poco el planteamiento innovador que estamos haciendo desde el sector privado y también buscando mecanismos para atraer inversión, para mejorar los precios que le podemos dar a la industria nacional, sobre todo a zonas francas, y a proyectos grandes como cementeras o proyectos grandes de la industria nacional, para que ocupen y puedan conseguir energía renovable más barata que la que pueden conseguir a través de los precios de la distribuidora. Pero esto sería inversión nueva, totalmente nueva, para generar empleo,
que es lo que más demanda la población actualmente en el país. Sí, es hacer competitivo al país para atraer no solamente inversión energética, sino industrias que generen mano de obra y que permitan al país. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en esa parte, don César. Lo que yo siento sí es que hay como un círculo, es decir, necesitamos más inversiones para que vengan al país, generar en el tema de energía. Estos inversionistas tienen que tener atractivos, tienen que ser los precios que se les dé, pero por otro lado, digo yo, generación de empleo, como dice usted, pero por otro lado, es decir, ¿dónde queda la factura que llega a cada hogar en este país? Es decir, entonces es de alguna manera incentivar las competencias en el país, es decirle a la distribuidora, sí, vos tenés un nicho donde tenés un monopolio, ¿verdad? Hay otro sector que no es monopolio, que son los grandes consumidores. Si los generadores o hay nueva inversión que le puede generar a la industria precios más competitivos, de alguna manera la distribuidora va a ser más eficiente para ser más competitivo y darle mejor precio a sus clientes. Aquí lo que es importante es generar mayores niveles de competencia en el sector energético para que los precios puedan llegar, en primer lugar, yo creo que a los grandes centros de empleo, para que podamos competir en el mercado centroamericano y en el mercado regional, y posteriormente, de alguna manera, ir reduciendo subsidios cruzados que le están generando mucho inestabilidad al precio promedio de compra de la distribuidora. La empresa distribuidora está con mucha presión en cuanto a los subsidios, y hay que recordar que este año solamente el gobierno central le va a entregar $100 millones a la distribuidora para financiar los subsidios que tiene el país establecidos. Es una enorme... ¿Cuál es el porcentaje que representan los subsidios? Por eso, pero estamos hablando de que le cuesta al país $100 millones al año. Y son subsidios que ahí están, ¿verdad? Y que es de alguna manera es quemar el dinero, ¿verdad? Es decir, no deberían haber subsidios. Debería de haber subsidios, pero que ayuden a los más, ayudar a los realmente más necesitados. Y fundamentalmente lo que suelen ser los más necesitados son aquellos a los que no tienen electricidad, que son los más pobres del país. Y el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por integrar a más de esta gente, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos ocupar mucho de ese dinero para el subsidio, para entregárselo a la compañía de transmisión y que pueda hacer su trabajo más rápido de integrar a mayor cantidad de nicaragüenses al fluido eléctrico, sería de alguna manera recomendable. Y siempre hay que mantener subsidios a aquellos ciudadanos que realmente no tienen la capacidad de poder pagar su factura. Eso se puede hacer, pero vamos afinando el lápiz, porque lo que le cuesta al Estado, los subsidios son altos. Y esto es un problema no solo de Nicaragua, es un problema de Centroamérica. Hace un año la empresa insignia de Costa Rica, que era Intel, decidió salir de Costa Rica diciendo que se iba porque los precios de la electricidad eran caros. Entonces, cuando uno revisa, bueno, en Costa Rica la energía cara, y ellos están hablando de que en Costa Rica la factura que le estaban dando a Intel era aproximadamente de 12 centavos a Intel, ¿verdad? Eso compraba el kilovatio hora. Aquí nuestras industrias están comprando a 22, 23 centavos el kilovatio hora, o sea, el doble de lo que tenía Intel, ¿verdad? Y en Costa Rica dice Intel que se va porque a 12 centavos es caro, ¿verdad? Y Costa Rica entonces empieza a revisar su estructura tarifaria y 12 centavos es el precio más barato que la industria compra en toda Centroamérica. Entonces estamos hablando de que si realmente Centroamérica quiere competir en los mercados internacionales, tiene que ir resolviendo su tema de electricidad,
porque es un freno al desarrollo, ¿verdad? A propósito vamos a hacer una breve pausa, César, pero con todo el tema de los últimos meses, la sequía que nos está afectando, hay gente que apuesta y propone que ya Nicaragua no puede estar sujeta al clima, a los cambios, que si llueve, que si no llueve, y que el riego pudiera ser una solución. Pero por otro lado se plantea que el riego encarece todo, es decir, al productor, al ganadero, por el tema precisamente de la tarifa eléctrica. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos estaremos viendo este tema. Estamos conversando con don César Zamora, especialista en temas energéticos, a propósito de los temas que afectan a diferentes sectores con el tema de la energía. Ya regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con don César Zamora, especialista en temas de energía. Don César, ¿es caro? Es decir, ¿Nicaragua pudiera ser viable el tema del riego a productores y ganaderos con el tema de la sequía, por ejemplo, que nos está afectando serios problemas? Entonces hay gente que dice que pudiera ser a través de riego, que los productores, que los ganaderos utilicen este sistema para producir, para el pasto, para el ganado, etcétera. Pero por otro lado se afirma que el riego por utilizar energía se vuelve caro y eleva los costos de producción. ¿Esto es posible? ¿Esto es así? A ver, al final Nicaragua es un país con abundancia de agua y mala administración del agua. Eso es lo que sucede en el país. Desgraciadamente, cuando uno trae a expertos para ver el tema de la agricultura, lo primero es que se escandalizan de ver la cantidad de agua que desperdiciamos en el país, ¿verdad? Y luego el tema de
la electricidad, porque el riego es bombeo de agua fundamentalmente, y el bombeo es sin duda alguna electricidad. Y sí, en Nicaragua tenemos precios caros de electricidad, sin embargo hay que ir cambiando un poco la forma de pensar y pensar más allá de lo que se puede hacer, y hay que ir pensando en proyectos de cogeneración de riego de agua y de producción de electricidad, ¿verdad? Eso se puede hacer teniendo un lago como el que tenemos. Tenemos un lago como 2 lagos como los que tenemos, y 3 o 4 ríos que son que tienen caudales permanentes, ¿no? Entonces al final lo que determina esto es un poco qué productos en el mercado internacional tiene Nicaragua que con un precio determinado de electricidad o de bombeo de agua sean rentables para su explotación. Al final, claro, mucho viene determinado por los costos, ¿verdad? Entonces, claro, también ahí esa es una limitante, que productos nicaragüenses tenemos para que estén dispuestos a pagar X cantidad de precio para, por ejemplo, en Colombia la zafra es todo el año, no solo hay medio año de zafra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen riego constante. Ahí tenemos 2 ingenios que tienen acceso a agua todo el año, pero los temas de riego son prohibitivos para los ingenios o para los cañeros sembrar todo el año, ¿verdad? Entonces hay que buscar mecanismos para poner una planta de generación eléctrica única y exclusivamente para bombear agua, y que haga de alguna manera posible la rentabilidad de la caña de azúcar para generar todo el año. Eso es lo que hay que ir desarrollando. Las zonas de occidente, las zonas secas, por ejemplo, que son las que tienen más... sí. Entonces al final es un tema de costos, ¿verdad? Y Centroamérica no es competitiva en el tema de electricidad. Entonces, de cara al futuro, y eso es un poco, nosotros nos hemos integrado en los mercados norteamericanos con el Tratado de Libre Comercio, pero tenemos que ir más allá. Yo creo que Nicaragua y Centroamérica tienen que ir buscando mecanismos de integración energética hacia el norte de América, ¿verdad? México está entrando en una reforma energética, Estados Unidos está teniendo por excesos de producto energético que va a poder exportar muy pronto, y entonces hay que buscar los mecanismos para que de cara al futuro Centroamérica se integre energéticamente con los países del norte, y que le ayude a mejorar su competitividad en precios energéticos, ¿verdad? Y que podamos aquí tener recursos para tenemos mano de obra calificada y competitiva, y que hagamos de Centroamérica una región donde podamos instalar industrias y ser un país, una región donde le demos la complementariedad que necesitan tanto México como Estados Unidos y Canadá en cuanto a un sinnúmero de industrias que ellos requieren de la calidad de mano de obra que tenemos en Centroamérica. Usted es bien optimista siempre en estos temas, don César, pero ¿qué es lo que hace falta para que pasen estas cosas? Voluntad política, recursos. Yo a veces pienso que ya no voy a ver estas cosas. No, es que lo van a ver mis nietos, yo ya no lo voy a ver. Pero yo voy a ser feliz si mis nietos pueden ver esto, ¿verdad? Entonces uno trabaja no por uno, sino ya para los hijos y para los nietos, y yo creo que la realidad se va a imponer en estos temas. Yo creo que los Estados Unidos, Canadá y México requieren de una Centroamérica estable, y nosotros requerimos de recursos energéticos que nos hagan competitivos y que nos complementen en una integración hacia el norte del continente, y también esto no excluye la posibilidad de integrarnos en temas comerciales con Europa y seguir teniendo una apertura a los mercados hacia el sur de América. Sin embargo, nuestra fortaleza, donde podemos realmente crecer,
es sin duda alguna con los recursos energéticos que hay en el norte y que deberían de ser por su cercanía algo que en el mediano y largo plazo sean el recurso que haga que Centroamérica se pueda mover hacia niveles más competitivos de cara al futuro, ¿verdad? Y esto es un complemento para la economía norteamericana, ¿verdad? Aquí no estamos pidiendo ningún tipo de favor a los Estados Unidos, es decirles, señores, si nosotros tenemos acceso a esos recursos, nosotros vamos a ser más competitivos y va a haber más dinamismo, no solo comercial, sino mejor calidad en el área de turismo, en el área de área financiera y en el mismo tema de la migración, ¿verdad? Entonces estamos geográficamente muy cerca, sí, y nos debemos todos a una enorme responsabilidad de que para que nuestros nietos puedan vivir en este país con mejor calidad de vida y con recursos que permitan desarrollar el país y vivir en paz y en armonía. Creo que se puede hacer todo esto. Le agradezco, don César, como siempre un gusto tenerlo en el programa. Hacemos una breve pausa, cuando regresemos estaremos conversando con don José Adán Aguerri, presidente del COSEP, acerca del tema que nos preocupa a los nicaragüenses y esta sequía que está afectando a miles de productores y ganaderos y que al final nos va a afectar en temas como las exportaciones y otros temas que estaremos conversando con el presidente del COSEP. Una pausa y regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Estamos de regreso en Primer Plano Económico. Ya nos acompaña en esta segunda parte del programa don José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Un gusto, José Adán, como siempre, tenerlo en el programa. Entrando de lleno en materia, hay dos temas que han sido en estas últimas semanas tema de relevante en los medios de comunicación y en el que el COSEP, en el que la empresa privada tiene
una gran responsabilidad, y es el tema de la sequía que nos está afectando, que afecta a miles de productores y ganaderos, y el tema del canal, en el que ya las autoridades del gobierno han andado en diferentes municipios, haciendo en conversatorios con la población. Aquí en esta semana se dio un conversatorio, una exposición aquí en Managua, el tema de la sequía. ¿Qué está haciendo el COSEP y sus cámaras que tienen que ver con este tema? Los ganaderos han pegado el grito al cielo, se habla de 2.500 reses y más muertas ya por la sequía. ¿Qué se está haciendo? Bueno, sí, este es un tema que efectivamente estamos enfrentándolo como región. Es un tema que está afectando al área centroamericana, que está afectando inclusive hasta Colombia y Brasil, llega la afectación de la sequía. Así leí. Nosotros lo que tenemos que dimensionar primero es la magnitud del problema que tenemos en Nicaragua, y esto pasa por diferenciar entre aquellos sectores que son afectados de manera directa, incluyendo en esto el nivel de participación que tienen los pequeños productores, que son sectores que efectivamente tienen un impacto no solo económico sino social. Aquí estamos hablando de lo que está pasando en el tema del maíz, lo que está pasando en el tema de los frijoles, lo que puede pasar en el tema de los pequeños ganaderos, porque en Nicaragua se habla de que hay más de 100.000 ganaderos, pero obviamente hay miles que son pequeños, muy pequeños. Sí. Entonces estos sectores tienen un impacto, y estamos hablando de otros sectores que tienen un impacto económico, pero que tienen tal vez un menor impacto social, como es el tema del maní, el tema del arroz, que son productos, que son, digamos, de medianos y mayores productores. Nosotros hemos venido desarrollando un esfuerzo con el gobierno, tratando de dar respuesta a la parte del corredor seco en el tema específico del sector ganadero. Estamos hablando se han hecho solicitudes de créditos para las principales asociaciones ganaderas del país. Aquí estamos hablando de CONAGAM y UNAC por un lado y FAGANIC por el otro, en donde lo que se está buscando es que se tenga un crédito que permita llevar la alimentación a los productores pequeños en condiciones más accesibles. Es decir, en vez de que el productor tenga que gastar en el transporte, por ejemplo, que se pueda considerar que llevar ese alimento más barato para que compre más en estas condiciones. Tenemos alimentos, sí. Hay un esfuerzo que se ha hecho con los ingenios para asegurar la melaza. Se han hecho otros esfuerzos con otros sectores productivos también. Hay algún nivel de abastecimiento de alimentos, pero lo que se está tratando es de llevarlos a los puntos focales. Aquí lo que tenemos que dimensionar es el tamaño nuevamente. Lo que se ha manejado es que, para ejemplificar sobre el hato ganadero, que en Nicaragua se dice que anda entre 5 y 6 millones de cabezas, el corredor seco, donde está la afectación, es aproximadamente 600.000. Es decir, estamos hablando de que el área afectada representa del hato total un 10%. Y eso nosotros lo hemos enfocado en un trabajo que se está haciendo en 22 municipios, que es donde se ve la mayor, digamos, necesidad de entrar. Ahora, el día lunes vamos a continuar profundizando en este tema. Vamos a tener una reunión por la mañana, el sector productivo nuestro nuevamente con el sector gubernamental que está trabajando este tema, porque hay que prepararnos de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Ya en Centroamérica, que se hablan de cantidades muy grandes de afectación, se hablan en la parte monetaria, en la parte de afectación de producción y en la parte de familias afectadas. Se están empezando a buscar proyectos o alternativas que al final, la primera es tratar de llevar semillas de maíz y frijoles a los productores que ya perdieron sus semillas, es decir, aquellos productores que sembraron, que no llovió y que se quedaron con esa siembra prácticamente pues a medio camino.
Entonces, ese es un elemento que de nuevo está en función de que si llueve, pero si no llueve, nosotros en ese aspecto no tendríamos ningún tipo de respuesta. El otro elemento que se tiene que medir aquí es aquel sector social que va a ser más impactado, que es el chiquito, para asegurar que tenga alimentación, que es lo que están haciendo ya países como Guatemala, El Salvador, para que se tenga el abastecimiento de alimentos a estas familias que se quedarían sin tener este tipo de autoalimentación o autoabastecimiento, que es como funciona el pequeño productor en el maíz y el frijol. Claro. Entonces, son elementos que están ahí. Nosotros esta semana hablábamos de que en principio en el sector manicero teníamos alrededor de 16,000 manzanas que se estaban ya descontando como manzanas que no se van a sembrar. Estamos también validando la información en el sector arrocero. Entonces eso también nos hace que tengamos que medir desde hoy las consecuencias y qué va a pasar en ese sentido. Claro. Se habla de una importación de frijol que en principio no ha terminado de llegar a los mercados. Entonces tendremos que importar productos de manera muy temporal en el futuro. Son cosas que se tienen que decidir desde hoy. A propósito de esto de la importación de productos, hoy circula la información de la libra de frijol a 30. Desde Honduras tenemos noticias de que el barco famoso que venía de Etiopía con frijol desapareció. Es decir, podríamos enfrentar una situación más complicada en los próximos meses alrededor del frijol si continuamos con la sequía y la cosecha ya la de primera perdida, la cosecha de postrera. Son temas que ustedes están valorando, se está viendo a nivel del COSEP y del... Es importante realmente tener la cifra exacta. Claro. Nosotros lo dijimos la vez pasada. Este no es un la encuesta que iba a hacer no es un tema de acaparamiento únicamente. Este es un tema de que las cifras nos están arrojando de que pareciera ser que hay menos producción de la que se había hablado, que es lo que nosotros dijimos. Si hubiera acaparamiento, entonces ese frijol lo estuviéramos viendo en este momento. 30 Córdobas, ¿quién no va a querer sacar frijol a vender? A 30 Córdobas, si yo estoy acaparando, pues ese frijol debería estar saliendo en este momento porque es el mejor precio que se puede encontrar en ese tipo de condiciones. Estaríamos viendo Centroamérica sin problemas de abastecimiento y es el mismo problema. Honduras, Salvador, todos los países centroamericanos tienen problemas hoy sin frijol. Entonces, este no es un tema de que se acaparó el frijol, porque entonces ¿dónde está el frijol si no está en Centroamérica y no está en los mercados locales? Este es un tema que tiene que ser revisado. En ese sentido hay que validar muy cuidadosamente la cifra de lo que va a ser la siembra postrera. ¿Cuánto frijol se está esperando que efectivamente salga para que eso nos permita entonces actuar de manera rápida? Porque de nuevo hemos visto lo que está sucediendo en Honduras. Lo leíamos en el periódico que en Honduras están esperando esta compra que se había hecho y que al final el barco desapareció. Pues están, digamos, haciendo o están tomando este tema humorísticamente en las redes sociales de Honduras. Pero la realidad es de que el ministro de Economía de Honduras habló de que se había hecho esta transacción, pero han pasado 2 meses y el frijol no ha llegado. Eso significa que si nosotros vamos a tener que seguir importando frijol, tenemos que hacerlo desde hoy. Y para eso, sin embargo, primero tenés que validar la cifra. Y creo que esta semana que viene va a ser importante nuevamente en aquellos productos en que la afectación sobre lo que se ha denominado como el corredor seco ha tenido en los diferentes rubros. No tenemos problemas con el sector avícola, no tenemos problemas con el azúcar, son manejables de forma diferente, se están garantizando los abastecimientos, pero sí tenemos problemas en este tipo de rubros, que es lo que tenemos que entonces esta semana terminar de cuadrar. Es muy importante esto, y yo creo que lo más importante también, si no es nada más enfrentar una circunstancia
que es que este año hemos tenido menos lluvia. La realidad es que ya el cambio climático nos impactó para no irse esto no se convierta en una situación eventual. Esto ya es una situación que tenemos que enfrentarla porque está aquí y ya se quedó. Y eso es donde una mesa que hemos planteado de producción va a ser muy importante para no solo atender el corto plazo, sino el mediano y el largo plazo. Cambiando de tema, el canal, hay una comisión gubernamental que han dado en las últimas semanas en diferentes municipios del país, en la zona de Bluefield, en la zona de San Miguelito, explicándole a la gente, reuniéndose con la gente que será afectada. Aquí hay varias preguntas, muchísimas preguntas con el tema del canal, pero una de las cosas en las que el COSEP ha dejado sentada una posición muy clara es en el tema de las propiedades que serán afectadas y lo que se le pagará a la gente que será afectada. Y me quiero referir a unas declaraciones que dio Bayardo Arce, asesor presidencial para temas económicos, que dijo: no tenemos que atenernos a la cuestión del canal, es decir, pensemos que la economía en este país tiene que continuar, desarrollo, producción. Entonces, yo me hago preguntas, ¿iniciaremos en diciembre? Vuelvo a que la comisión anda haciendo un trabajo, es decir, en serio, en el sentido de que anda consultando o anda preguntando o anda explicando a las personas, en los sectores que serán afectados. Pero en el tema de las propiedades, en el que usted ha dejado bien claro que se deben pagar precios justos a la hora que serán afectados, ¿cuál es la situación el día de hoy? Es decir, esto va en serio, porque como hay una ruta definida, pero esto lleva un sinnúmero, miles de cosas. Decía el otro día un señor entrevistado en un periódico, pues yo aquí he vivido toda mi vida, aquí tengo no sé cuántas manzanas, cientos de manzanas en esta propiedad. No sé qué va a pasar, yo no me quiero mover de aquí. Una de las cosas que ve el señor, con una lógica simple y sencilla, es decir, aquí donde nací, aquí crecí, aquí están. Es decir, ¿cómo se va o cómo están visualizando ustedes que se va a resolver estas situaciones? Fíjate que tal vez tratar de vincularlo a lo que pusimos como posición editorial esta semana. El tema es que efectivamente Nicaragua ha venido atrayendo inversión, querramos o no, porque hay gente que quiere utilizar las cifras para maniobrar, para manipular, en el sentido de querer reflejar lo que está ahí a la vista. Si vos vas a Estelí, si vos vas a Chinandega, si vos vas a Río San Juan, si vos vas a Granada, aquí en Managua, vos ves la inversión. Y eso no lo podemos esconder, por más que querramos utilizar los números para decir que Nicaragua no está cambiando. En ese sentido, Nicaragua está cambiando porque hay una inversión que está llegando. Seguimos buscando cómo atraer esa inversión. Estamos convencidos de que es de la única manera de que Nicaragua recupere todo ese tiempo que perdimos, todo ese costo que hemos tenido que pagar por la decisión de los políticos. Entonces, en este aspecto, lo que nosotros le hemos dicho al gobierno es que efectivamente no podemos afectar lo que ha venido siendo un camino que ha tenido resultados para la población, con empleo, con crecimiento económico para el país. En ese aspecto que es muy importante, por lo tanto, vincular una cosa con la otra, porque si vos estás apostando como gobierno al canal, es correcto si eso es un proyecto que va a cambiar en el futuro la realidad de Nicaragua, pero es un proyecto que toma mucho tiempo en construirse, y mientras tanto nosotros tenemos que seguir atrayendo inversión para los otros sectores. No estamos hablando únicamente de canal, aquí estamos hablando de que vos acabas de hablar de energía. Nosotros queremos seguir atrayendo inversión en energía, queremos seguir atrayendo inversión en turismo, queremos seguir atrayendo inversión en agroindustria, que nada tiene que ver con el canal. Queremos seguir en este sentido atrayendo inversión que nos permita, por lo tanto, crecer con o sin canal.
Entonces, en el tema del canal, para nosotros han sido dos elementos importantes. Uno, que está vinculado a quitar cualquier nivel de incertidumbre de lo que significa dejar al país como un país concesionado. Tiene que dejarse claro de que la ruta es la ruta que ya quedó afectada y que el resto del país no tiene nada que ver, no es un cheque en blanco y no tiene nada que ver con el proyecto. Eso significa que mañana no puede venir el concesionario y decir: ahora me gusta esta parte en el norte del país que está a kilómetros de distancia de la ruta y entonces quiero este proyecto o quiero esta zona para desarrollar un proyecto adicional. Queremos quitar eso, queremos tener la certeza de que la empresa y que el gobierno entienden y dejan ese mensaje bien claro para seguir atrayendo esa otra inversión. Y en segundo lugar, el tema de la afectación de las propiedades. Efectivamente, nosotros desde el primer día hemos insistido en que el artículo 44 de la Constitución es un artículo que deja bien claro que cualquier proyecto de expropiación que sea por interés nacional, pues se tiene que garantizar una justa indemnización al afectado. Y para nosotros justa indemnización es el valor de la tierra, para nosotros justa indemnización es el valor de la inversión y para nosotros justa indemnización es el valor del lucro cesante. Entonces vos tenés que medir y en ese sentido no lo dice la ley y estamos claros que no lo dice la ley que se aprobó. Sin embargo, lo ideal sería que lo dijera la ley, pero si no lo dice la ley, hoy tenemos ya un compromiso que ha asumido públicamente la empresa y que por lo tanto la comisión del canal que está a cargo de este proceso ya sabe que la empresa china se ha comprometido ante Nicaragua, ante el sector empresarial, ante los potenciales afectados, de que ese proceso va a ser caso por caso y que van a quedar mejor de lo que estaba. Y esa es la responsabilidad que tiene hoy la comisión del canal, asegurar que efectivamente eso se haga, si es que efectivamente entramos ya a este proceso. Esto me lleva a los proyectos que ya están funcionando en lugares o en zonas donde posiblemente llegue el canal. ¿Qué va a pasar en estos casos, José Adán? Pues esperemos que en el caso, lo que pasa es que si el proyecto va, de nuevo, nosotros no estamos en el mundo de las adivinanzas y yo no voy a hablar aquí ni COSEP ni en lo personal, nosotros estamos aquí para decir qué va a pasar en el futuro. Pero si el proyecto va, el proyecto tendría que desarrollar entonces una ruta en la cual lo que se ha planteado es que en esa ruta habrían 4 campamentos, que es donde estarían la gente que va a estar trabajando en la construcción de la ruta. Donde están esos 4 campamentos se va a hacer una inversión y esa inversión, una vez que termine, no se quiere perder. Entonces ahí es donde se ha hablado de que esos campamentos se convertirían en los sitios turísticos que se han manejado. Lo que nosotros hemos dicho como sector privado es que en el caso del Pacífico, en el caso de Riva, es importante no empezar creando incertidumbre, creando ruido y tocando propiedades que ya han sido desarrolladas por el sector privado, que ya han invertido, que ya han desarrollado un proceso que inclusive parte de estas propiedades lo que están haciendo es reforestando, están desarrollando proyectos de muchos millones de inversión para cuidar el medio ambiente. Entonces, si ese es un tema que no va a ayudar, creo que para el mismo proyecto, para el mismo país, tendría que ubicarse en otra zona, ese campamento que no afecte entonces propiedades del sector privado que ya se están desarrollando, o en todo caso pues se tendría que buscar con esas personas algún tipo de vinculación distinta a la que se está hablando de que simplemente te expropio, pero eso ya es un tema de nuevo individual y caso por caso. ¿De dónde, en el caso de los recursos para indemnizar a propietarios de fincas que se han afectado,
a cualquiera que sea afectado que tendrá que ser indemnizado, ¿de dónde se supone que van a salir estos recursos? La compañía china. El procedimiento es tal cual, es parte de cuando vos hablas de la inversión de 40.000, 50.000, ahora ya en Panamá dicen que es de 80.000. Cuando vos hablas de esa inversión, parte de esa inversión es el costo de la tierra que vas a tener que pagar. Por supuesto, nosotros lo que sí estamos diciéndole a la Comisión del Canal es que efectivamente el nicaragüense que va a ser afectado, esta es una oportunidad para que en realidad se realice lo que se ha hablado públicamente, de que quede mejor de lo que está. Ahora, vos hablabas de propiedades que tienen cientos de manzanas. Recordemos que la ruta es una ruta que va a establecer una franja, y eso no significa que si yo tengo en mi finca, sería atravesada por esa franja y tengo 500 manzanas para el sur, entonces no es que voy a quedarme sin las 500 manzanas. Por eso es de nuevo caso por caso. Vos vas a ir a hablar cuántas manzanas son las que efectivamente sí estarían afectadas, porque ahí pasaría la ruta, pero no es que vas a perder las 500 manzanas para abajo. Ese es un tema que por eso nosotros hemos sido claros en que es la propia negociación individual la que te va a determinar cuántas manzanas, y esa persona que quedaría con el resto de la propiedad justo donde pase la ruta, pues probablemente, si la ruta llega a existir, va a tener un valor agregado porque va a estar ahí en ese camino. Hay comunidades completas que van a ser afectadas. Nosotros decimos completas. un pueblito completo que va a ser afectado. El otro día salió Hay diferencias en que en el caso del propietario privado, ese sí va a ser expropiado. En el caso de las comunidades indígenas, esas no pueden ser expropiadas. Entonces ahí lo importante es negociar un valor, porque esas comunidades van a tener un ingreso de por vida sobre esa ruta. Entonces, negociar un valor que permita asegurar que no sea un valor en el cual la comunidad simplemente esté en donde está hoy, porque lo que se trata es de sacarlos de la pobreza. Entonces, si va a ser un valor que se vaya a negociar con ellos, hay que asegurar que la misma comisión asegure que esa comunidad, el valor que vaya a percibir, los saque de la pobreza y los lleve a otro nivel de vida, de calidad de vida. Y es parte de lo importante que tiene que ser este proceso, que además no va a ser un proceso largo, porque nosotros, si esto realmente va, si ya están los recursos conseguidos, entonces esto es un proceso que va a tomar probablemente de aquí al mes de enero, y ya después será otra etapa. Entonces, por eso es que la comisión tiene una enorme responsabilidad en asegurar que los propietarios privados queden mejor, que las comunidades indígenas queden mejor, que lo que va a hacer el tema de mover socialmente a comunidades, asentamientos humanos humanos, que eso todavía se está haciendo el trabajo. Ahí sí ERM ha sido clara en que como hasta ahora se tiene la ruta, entonces hoy ya ellos están trabajando en cuál va a ser el verdadero impacto de cualquier reubicación que va a haber ahí, que es distinto al caso, entendemos, de Tumarín, que en el caso de Tumarín había una cantidad importante, entendíamos como de 1,000 familias, que iban a ser en realidad afectadas por el proyecto. Ahí ya se tiene una cifra. En el caso de esta ruta no tenemos esa cifra todavía confirmada. Son cosas que se están viendo todavía. Son cosas. Lo que sí es seguro es que tenés comunidades indígenas en el camino que sí van a tener que pagar, que se les va a tener que pagar una cuota, como una renta vitalicia. Como una renta vitalicia por esa cantidad por las tierras. De tierras que va a ser utilizada por el canal. Entonces es una oportunidad para que estas comunidades efectivamente salgan de la pobreza en la que hoy viven, si se maneja bien. Y de nuevo, nosotros como sector privado, miembros de la comisión asesora, vamos a estar por lo menos desde la comisión asesora sin voto, asegurando que por lo menos esto sea planteado en la comisión, y luego será la responsabilidad de la comisión del canal que efectivamente esto se ejecute
en esa línea. Ojalá que realmente las cosas caminen como queremos que camine esto del canal. Gracias, José Dan, por habernos acompañado. Siempre un gusto tenerlo en el programa. A ustedes, amigos televidentes, gracias por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico.